agenciapodcast.com. Hola, soy Ignacio de Miguel y este es el podcast oficial de Agencia Podcast y Agencia Podcast Press, el sector del audio, marca, branded content, creación transmedia y mi opinión, esa que nadie me ha pedido en este podcast. En resumen, comunicación, marca y creación sonora. Este contenido está patrocinado por Ladrones de Memoria, las 2 temporadas de la audioserie escrita por Emma Musol para Storytel. Ahora lo puedes encontrar en formato papel en agenciapodcastpress.com. Hoy te quiero hablar de transmedia y ficción sonora, en concreto de las adaptaciones de audio a series audiovisuales, y para eso voy a utilizar 2 ejemplos: El Gran Apagón y Santuario. El Gran Apagón es una ficción sonora escrita por José Antonio Pérez Ledo, un guionista que se ha convertido en habitual de las audioseries de ficción. Si quieres saber qué guiones ha escrito de audioseries o ficciones sonoras, puedes pasarte por agenciapodcast.com/directorio y ahí puedes buscar José Antonio Pérez Ledo o Pérez Ledo a secas y te saldrá toda la lista de las audioseries de ficción creadas por él, escritas por él como guionista. Pues El Gran Apagón se publicó en abierto en el año 2016 en Podium Podcast del grupo Prisa. Esta productora distribuidora de podcast nació ese mismo año, así que fue una de las primeras, o la primera ficción sonora que publicó Podium. Abrió el camino de las audioseries de ficción en España, la verdad, tuvo un gran impacto y se llegaron a hacer 3 temporadas. Para finales del 2022, Movistar Plus emitió la serie Apagón a secas, supuestamente basada en la serie de audio. Por otro lado, quiero comentar también Santuario, que en julio de 2021 se difundió a través de Audible, escrita por Manuel Bartual y Carmen Pacheco. También 2 guionistas, un tándem de guionistas habitual en las audioseries de ficción, un poco más tarde que José Antonio Pérez Ledo, pero también han escrito varias series de ficción. Santuario, la serie audiovisual, se adaptó en 2024 en A3 Player, o sea, en la plataforma de registro y privada bajo pago de Antena 3. Estos son 2 ejemplos de adaptaciones de audioseries a producto audiovisual. Hay alguna más, lo que pasa que no las tengo controladas porque no las he visto, entonces no puedo hablar de ellas. Y me voy a basar en estas 2 como ejemplos. Por un lado, la serie de Movistar Plus Apagón. He dicho que estaba supuestamente basada en la audioserie porque en realidad lo único que bebió de la serie fue la idea de un gran apagón a nivel nacional o incluso internacional, en el que sucedía una serie de cosas. La audioserie, como una audioserie de ficción habitual, tenía un hilo conductor desde el primer hasta el último capítulo. Lo que hicieron para Movistar Plus fueron una serie de capítulos o de episodios que eran independientes entre sí y que sucedían en una situación similar de un gran apagón eléctrico. Sin embargo, la serie audiovisual no tenía el hilo conductor de la audioserie y no tenía nada que ver, y además los guionistas de la serie audiovisual no tenían nada que ver con José Antonio Pérez Ledo, que fue el guionista de la serie de audio. Así que más que una adaptación, se tomó la idea, se aprovechó el tirón de la audioserie más que otra cosa por puro marketing. Con respecto a la serie Santuario, más reciente en su adaptación audiovisual, sí es cierto que sigue la historia original de Santuario en audio de Audible de Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Aún así, ¿qué ocurre? Bueno, pues que todos esos elementos sonoros que aparecen en una serie de audio han de ser convertidos a elementos visuales o complementados con elementos visuales. De tal manera que el guión nunca puede ser exactamente el mismo, pero la realidad es que aquí la adaptación es una adaptación bastante libre, en el sentido en que los guionistas de la audioserie no han participado como guionistas en la serie audiovisual. De tal manera que ha habido nuevos guionistas que han escrito nuevos diálogos siguiendo un poco la línea
de la trama de la audioserie Santuario, eso sí que es verdad, pero han hecho una adaptación libre e independiente completamente de la serie de audio. ¿Qué es lo que a mí me falta? Pues me falta una adaptación más fiel a los guiones originales. Normalmente estamos muy habituados a adaptar videojuegos o libros. ¿Qué ocurre? Pues que en el videojuego hay una trama general con una serie de escenarios, una serie de historias, pero realmente no podemos decir que haya diálogos ni desarrollo que permita hacer una adaptación fiel, y entonces pues obviamente hay que inventarse los diálogos y las situaciones nuevas, y es normal que pueda diferir bastante lo que es una serie audiovisual basada en un videojuego. Lo normal es tomar la idea del videojuego, los personajes principales del videojuego y crear una trama completamente nueva. En lo que se refiere a las adaptaciones de los libros, normalmente sí que se sigue de una manera más o menos fiel los hechos que suceden en un libro, pero no se pueden contar todas las cosas que se cuentan en un libro porque entonces daría lugar a una serie muy larga. Aunque últimamente sí que hemos visto que las series de mayor presupuesto van adaptando sagas de libros o incluso series de cómics poco a poco y cubren bastante bien los hechos fundamentales o los hechos principales que se reflejan en los cómics o en los libros. Pero aún así, pues en los libros suele haber siempre más contenido, más situaciones, incluso más personajes. En las adaptaciones audiovisuales de los libros, pues por tanto, se crean diálogos que no existían en los libros, porque en la narración pues hay muchas descripciones, hay muchas ambientaciones literarias que en la parte audiovisual pues hay que modificar, que hay que cambiar y hay que adaptar. Y lo normal es que una serie audiovisual basada en un libro pues no contenga diálogos que aparecen en el libro, salvo que sean súper significativos o algo muy llamativo o muy propio, muy personal, marca personal de los personajes que aparecen en ese libro. De tal manera que son guiones completamente nuevos los que hay que construir y normalmente pues no se cuenta con los autores, o los autores de los libros pues son simplemente asesores. Porque no es lo mismo escribir un libro que escribir un guión para una serie o una película audiovisual. Sin embargo, cuando tenemos un guión de una serie de audio, una audioserie o ficción sonora, ya tenemos un guión y yo echo en falta que se adapte a la parte audiovisual ese guión de una manera más fiel. No digo que tenga que ser literal, ni muchísimo menos, porque como he comentado al principio, es necesario incluir elementos de descripción visual y elementos visuales que complementan mucho la historia y que la enriquecen de otra manera, y es normal que una serie audiovisual o una película pues sean diferentes a la serie exclusivamente de audio. Sin embargo, sí que me gustaría ver cómo una gran parte de esos diálogos que se han escrito para la parte de audio son reflejados casi literalmente en la parte audiovisual. ¿Por qué? Pues yo creo que es un reconocimiento al valor del guión original y que además son los guiones de audio, muy flexibles en ese sentido para ser adaptados casi literalmente a la parte audiovisual, aunque entiendo que las productoras pues buscan sus estilos propios, buscan sus guionistas propios con unas tendencias determinadas y que al final pues el producto resultante no tiene por qué ser igual ni muchísimo menos al original de esa serie de audio o ficción sonora de la que están partiendo. En cualquier caso, espero que haya más adaptaciones o más creaciones nuevas a partir de ideas y de tramas y de historias que han sido creadas originalmente e inicialmente para el mundo del audio. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, si quieres no perderte nada, apúntate a la newsletter en agenciapodcast.com/meapunto. Hasta pronto. agenciapodcast.com